Bienvenidos de nuevo a mi canal, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N turca y las emociones a flor de piel son el pan de cada día. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que listos para un buen chute de romanticismo, porque hoy nos sumergiremos en el maravilloso universo de las telenovelas turcas, pero con un toque especial. Solo hablaremos de aquellas que nos regalan un final feliz, de esos que te dejan con una sonrisa tonta y el corazón Superíndice 3N lleno de esperanza. Su copyright, que muchas telenovelas turcas nos hacen sufrir de lo lindo, con giros inesperados, villanos maquiabu copyrightlicos y separaciones dolorosas. Pero hoy, dejaremos de lado las lúgrimas, bueno, tal vez alguna de felicidad se escape, y nos centraremos en esas historias que, después copyright, ese de superar 1001 obstáculos, nos recompensan con un final en el que el amor triunfa sobre todas las cosas. Porque seamos sinceros, ¿a Q copyright N no le gusta un final feliz? Después copyright ese de invertir horas y horas de nuestro tiempo en una serie, de encariu más menos arnos con los personajes y de sufrir con sus desventuras, necesitamos ese momento catártico en el que vemos que todo el esfuerzo valió la pena, que el amor verdadero existe y que al final, la felicidad es posible. Asu que si eres de los que aman los finales felices tanto como yo, prepárate porque este vídeo te va a encantar. Te presentaré algunas de mis telenovelas turcas favoritas con finales felices, te contaré por qué copyright me gustan tanto y por supuesto, te daré mi opinión Superíndice 3N personal sobre cada una de ellas. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQU, te invito a suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos sobre telenovelas turcas. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo. Además, si te gustan este tipo de vídeos, du copyright jame un comentario abajo para que sepa que quieres ese contenido sobre finales felices. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Ahora sin ese preámbulos, empecemos con esta selección Superíndice 3N de telenovelas turcas que te harán soñar. Empecemos con una que es casi un clásico dentro de las telenovelas turcas con final feliz, Seru, que es amor, o Senu con diéresis al capm en su idioma original. Esta serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños más menos que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto conocido por su frua personalidad. Os imagináis lo que pasa, ¿verdad? Lo que empieza como un simple acuerdo comercial se convierte en una historia de amor apasionada, llena de altibajos, malentendidos y, por supuesto, muchos momentos románticos que te roban el aliento. Lo que me gusta de Seru, que es amor, es la química innegable entre los protagonistas, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Desde el primer momento, la pantalla se llena de energía y es imposible no sentirte atraído por su historia. Además, la serie tiene un toque de comedia que la hace muy entretenida y fácil de ver. Y el final feliz es de esos que te dejan con una sonrisa de oreja a oreja, con la promesa de un futuro juntos lleno de amor y felicidad. Prepárense para suspirar, porque esta serie es pura magia. Otra telenovela que no puede faltar en esta lista es Erkenci Kuay, o Puk Jaro Soñador. Esta historia nos presenta a Sanemain, una joven soñadora que trabaja en la tienda de ultramarinos de su familia, y que por azares del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad. Ayu conoce a Candivit, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre. La atracción Superíndice 3N entre ellos es inmediata, pero su relación Superíndice 3N se complica por las intrigas y los secretos que rodean a la agencia. Erkenci Kuay es una telenovela fresca, divertida y llena de romanticismo. Lo que me gusta de esta serie es la personalidad de Sanem, una chica llena de energía y optimismo que contagia a todos los que la rodean. Además, la química entre Demetuz Demir y Can Yaman es palpable, y sus escenas juntos son simplemente adorables. Y por supuesto el final feliz es de esos que te hacen creer en el amor verdadero, con una boda preciosa y la promesa de una vida juntos llena de aventuras y felicidad. Si buscas una serie que te haga soñar y creer en el amor, Erkenci Kuay es una excelente opción Superíndice 3N. Ahora, vamos con una telenovela que aunque tiene momentos de mucho drama, también copyright N nos regala un final feliz muy merecido, Kiral Kask, o Amor en alquiler. Esta serie nos cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que acepta una extraña propuesta, enamorar y casarse con Umer y Grados Pliku Parrafoy, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero.
Lo que Daphne no sabe es que Umer Tambiu Copyright N tiene sus propios secretos y que a medida que se acerca a él, se enamora perdidamente. Kiral Kask es una telenovela que te engancha desde el primer momento con una trama llena de giros inesperados y personajes muy bien construidos. Lo que me gusta de esta serie es la evolución superíndice 3 NDL. A relación superíndice 3N entre Daphne y Umer, desde un simple acuerdo comercial hasta un amor verdadero y profundo. La química entre él párrafo insangui barardu párrafo es increíble, y sus escenas juntos son llenas de pasión superíndice 3N y romanticismo. Y el final feliz es de esos que te hacen suspirar, con una boda preciosa y la promesa de una vida juntos llena de amor y felicidad. A pesar de los obstáculos que enfrentan a lo largo de la serie, verlos finalmente juntos es muy satisfactorio. Otra telenovela turca con final feliz que quiero recomendarles es Güneşi Beklerken, o Esperando el Sol. Esta serie nos cuenta la historia de Zeynep, una joven que vive con su madre en un pequeño pueblo y que, debido a problemas económicos superíndice 3 micos, se ven obligadas a mudarse a Estambul. Ayu Zeynep conoce a Kerem Sae, un chico problemático y popular que se convierte en su peor enemigo y al mismo tiempo, en su gran amor. Güneşi Beklerken es una telenovela juvenil que te atrapa desde el primer momento con una trama llena de drama, romance y misterio. Lo que me gusta de esta serie es la relación superíndice 3N de amor-odio entre Zeynep y Kerem, que evoluciona a lo largo de la serie hasta convertirse en un amor verdadero y profundo. La química entre Andedo y Andemir y Kerem Bürsin de nuevo, es fantástica, y sus escenas juntos son llenas de tensión superíndice 3N y pasión superíndice 3N. Y después copyright S de muchos altibajos, el final feliz es de esos que te dejan con una sonrisa, con la promesa de un futuro juntos lleno de amor y felicidad. Es una serie que te recuerda que el amor puede surgir en los lugares inesperados y que a veces, las personas que menos esperamos son las que nos cambian la vida. Siguiendo con la onda juvenil, no puedo dejar de mencionar Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta telenovela nos presenta a Hayat Uzun, una joven que vive en Estambul y que, para evitar volver a su pueblo natal, consigue un trabajo en una empresa textil. Ayu conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se enamora de ella. Aşk Laftan Anlamaz es una telenovela ligera, divertida y muy romántica. Lo que me gusta de esta serie es la personalidad de Hayat, una chica espontánea y alegre que le da un toque de frescura a la historia. La química entre Hande Eru Rafael otra vez, y Burak Deniz es innegable, y sus escenas juntos son llenas de humor y ternura. El final feliz, por supuesto, no decepciona, con una boda preciosa y la confirmación superíndice 3N de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Si buscas una serie que te haga reír y suspirar, Aşk Laftan Anlamaz es una opción superíndice 3N perfecta. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Her Yerdesen o En todos lados T. Esta serie nos cuenta la historia de Demir Erendil, un arquitecto obsesionado con el trabajo que compra una casa sin saber que ya está habitada por Selin Ekerzi, una diseñadora de interiores con la que se ve obligado a convivir. La convivencia forzada, como era de esperarse, da lugar a una relación superíndice 3N llena de conflictos y poco a poco de amor. Her Yerdesen es una telenovela fresca, divertida y muy original. Lo que me gusta de esta serie es la dinámica entre los protagonistas, Furkan Andu Párrafo y Aybuke Pusat, que interpretan a dos personajes muy diferentes pero que se complementan a la perfección superíndice 3N. La serie tiene un ritmo con diéresis gil y los diálogos son muy ingeniosos. Además, la ambientación superíndice 3N en el mundo de la arquitectura y el diseño de interiores es muy atractiva. Y el final feliz es de esos que te dejan con una sonrisa, con la confirmación superíndice 3N de que el amor puede surgir en los lugares inesperados y que a veces, lo que nos molesta de una persona es lo que nos atrae. No puedo olvidarme de Bat Oyunu, o Juego del Destino. Esta serie nos presenta a Ada, una joven que cree estar maldita en el amor, ya que todas las mujeres de su familia han tenido mala suerte en ese aspecto. Para romper la maldición, Ada decide casarse con su primer amor, Rüzgar. Sin embargo, las cosas se complican cuando descubre que Rüzgar está enamorado de otra persona y que su verdadero destino es Boran, el jefe de ambos en una empresa de videojuegos. Bat Oyunu es una telenovela divertida y romántica, con una trama original y personajes carismáticos. Lo que me gusta de esta serie es la evolución superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Ada y Boran,
que pasa de la rivalidad al amor de una manera muy natural y entretenida. La química entre Aitau Párrafo Amaz y Cemre Baisel es palpable, y sus escenas juntos son llenas de humor y ternura. El final feliz, por supuesto, es de esos que te hacen creer en el destino y en que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Es una serie que te recuerda que a veces, lo que creemos que es nuestro destino no es lo que realmente necesitamos y que el amor puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Y hablando de destinos inesperados, tenemos By Jane, o M.R. Rowe. Esta serie nos cuenta la historia de Uzgur Atasoy, un hombre soltero y despreocupado que no cree en el amor y que vive la vida al máximo. En el otro extremo tenemos a Ezgi Grados Nal, una joven romántica y soñadora que busca el amor verdadero y que tras una serie de fracasos amorosos, decide pedirle ayuda a Uzgur para encontrar a su M.R. Right. By Jane es una telenovela divertida, romántica y llena de situaciones cómicas. Lo que me gusta de esta serie es la dinámica entre los protagonistas, Kanyaman otra vez, y Uzge Gurel, que interpretan a dos personajes muy diferentes pero que se complementan a la perfección superíndice 3N. La serie tiene un ritmo con diéresis Gil y los diálogos son muy ingeniosos. Y el final feliz es de esos que te hacen suspirar, con la confirmación superíndice 3N de que el amor puede cambiar a las personas y que a veces el M.R. Wrong puede ser el M.R. Right que estábamos buscando. Para terminar esta selección superíndice 3N, quiero mencionar una telenovela que aunque es un poco se corta que las anteriores, también Copyright N nos regala un final feliz muy bonito. Kazara Ask, o Amor Accidental. Esta serie nos cuenta la historia de Imal y Ziban, dos superíndice 3 venes que se conocen por accidente y que, debido a una serie de malentendidos, se ven obligados a casarse. Lo que empieza como un matrimonio por conveniencia se convierte, poco a poco, en una historia de amor verdadera. Kazara Ask es una telenovela ligera, divertida y muy romántica. Lo que me gusta de esta serie es la química entre los protagonistas, Uzgukaya y Uemit Kantarklar, que interpretan a dos personajes muy diferentes pero que se enamoran a pesar de las circunstancias. La serie tiene un ritmo con diéresis Gil y los capítulos son muy entretenidos. Y el final feliz es de esos que te hacen creer en que el amor puede surgir en los lugares inesperados y que a veces, los accidentes pueden llevarnos a encontrar a nuestra alma gemela. Bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta selección superíndice 3N de telenovelas turcas con finales felices tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Hemos recorrido historias de amor llenas de pasión superíndice 3N, comedia, drama y sobre todo, mucha felicidad. Desde Serú, que es amor, hasta Kazara Ask, hemos visto que el amor verdadero siempre encuentra su camino y que al final, la felicidad es posible. Hemos aprendido que a veces el amor surge en los lugares inesperados, que los opuestos se atraen, que los errores pueden llevarnos a nuestro destino y que incluso cuando las cosas parecen imposibles, el amor puede superar cualquier obstáculo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas telenovelas turcas que los hagan soñar y creer en el amor. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N, ¿Cuál de estas telenovelas es su favorita? ¿Conocen alguna otra telenovela turca con final feliz que me recomienden? Do copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre telenovelas turcas. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Adiós superíndice 3S.